Buenas tardes, chicos. Pues bueno, ya tenemos que empezar a entender, ¿no? Toda esta, pues formulaciones, pues de lo que abarca toda la parte pues la parte médica, ¿no? Que influye o que determina sobre ciertas características específicas que terminan o que llevan o que contraen prácticamente toda esta función, toda esta estructura lógico-jurídica por medio de la cual pues nosotros hemos tratado de entender o hemos tratado de asimilar hasta cierto punto un punto de partida, ¿no? Un punto de partida en donde cada uno de nosotros como que retiene o trata de generar prácticamente ese alcance que nosotros hemos tenido, hemos armado, pues con lo que hemos llevado o con lo que hemos tenido. Yo les decía, la semana pasada, la clase pasada, eh, pues estábamos hablando de la terminología, ¿no? Médica, pero o yo por lo menos traté de que generáramos o que determináramos ciertas características con ello. Pero el día de hoy, en esta clase, lo que nosotros tenemos que hacer es, ahora sí, cómo nosotros la vamos a aplicar o cómo nosotros la pudiéramos aplicar dentro de estas mismas formulaciones del derecho. Estas formulaciones médico-legales que nos tratan realmente de decir qué es lo que nosotros buscamos. Vamos a ver tres puntos clave. El primero es la introducción o terminar la introducción que veíamos hace 8 días, los conceptos clave en el contexto médico-legal y las aplicaciones en el derecho mexicano, que eso es lo que realmente a nosotros nos interesa como parte de. Estas funciones hasta cierto punto generalizadas o hasta cierto punto armadas nos tratan de decir qué es lo que nosotros pudiéramos vertir o cómo nosotros pudiéramos vertir prácticamente esta estructura social. Esta estructura social que emana o que funge como parte de una misión. Esa misión que es prácticamente tratar de entender o determinar esta lógica esencial sobre ciertos supuestos que a nosotros nos llevan o supuestos que a nosotros nos pudieran decir qué es o hasta dónde nosotros pudiéramos tener ese alcance. Ese alcance por medio del cual, pues ya hemos estado por ahí trabajando, ya hemos podido por ahí trabajar o hemos podido entender cómo es que se relacionan todas las estructuras sociales con lo que nosotros vamos prácticamente teniendo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, la introducción a la terminología prácticamente médico-legal nos lleva o nos dice hasta dónde, era parte de lo que veíamos hace 8 días, hasta dónde nosotros pudiéramos generar ciertas características legales. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque prácticamente eh, no pudiéramos determinar cómo la pudiéramos ocupar si no la conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas veces nos dicen qué es o, o hasta cierto punto, pues, cómo la podemos ocupar, pero no necesariamente nos están diciendo o no necesariamente tratamos de entender prácticamente qué es, ¿no? O sea, esa es una función que muchas veces la terminología médico-legal busca ayudar o busca determinar prácticamente como parte de este lenguaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente este lenguaje que combina términos médicos y prácticamente del derecho, ¿no? Para poder abordar cuestiones de justicia y se utiliza pues prácticamente para describir y analizar aspectos médicos pues de casos legales. ¿Estamos de acuerdo? Que era lo que nosotros veníamos pues prácticamente analizando
la semana pasada, ¿no? Como era la causa de la muerte, la gravedad de la lesión, o pues prácticamente la capacidad de una persona, ¿no? Apoyado así pues por todos los procesos judiciales y pues prácticamente la aplicación de las leyes. Esta aplicación de las leyes, chicos, que pues nos van a ayudar o nos tratan de fundir con esta parte, tratando de decirnos, bueno, a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cómo es que nosotros lo tenemos? Y si realmente pudiera nosotros, o si realmente nos pudiera a nosotros funcionar. Esos aspectos, hasta cierto punto genéricos, que nosotros tenemos o que nosotros pudiéramos llevar de sobrepeso, también nos dicen, pues prácticamente qué es lo que nosotros tenemos como vistas, ¿no? Por ejemplo, la medicina legal, la terminología médica y la medicina forense. La parte más importante pues es documentar los casos, ¿no? Y facilitar pues prácticamente la comunicación y esto nos sirve como un lenguaje, ¿no? Entre los médicos y los profesionales del derecho, que somos nosotros los abogados, pero tiene diferentes áreas de aplicación, ¿no? Por ejemplo, el derecho civil, con la parte de las incapacidades, con la parte de los daños, de los perjuicios, y tenemos también la parte del derecho penal, ¿no? Que son las causas de muerte y las naturalezas de las lesiones. Pero también tenemos la parte del derecho laboral, que se utiliza prácticamente para evaluar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que determinan como parte de un riesgo el hecho de estar trabajando en ciertos lugares, en ciertas o con ciertas formalidades. Prácticamente esta terminología médico-legal me va a poder decir hasta dónde yo voy a poder fusionar o hasta dónde yo voy a poder entender qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo voy a tratar de hacer y hasta cierto punto ciertas formalidades que yo pudiera llegar a tener como parte de. Esta introducción a nosotros nos dice qué es o cuál sería prácticamente su función principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos como parte de esta terminología médico-legal que proporciona sin ambigüedad, ¿no? Prácticamente la comunicación, yo les decía, entre los conceptos médicos en contextos legales, y es muy esencial para la correcta interpretación judicial, porque no podemos dejar o no pudiéramos dejar que alguien más pudiera determinar qué es lo que nosotros estamos viendo o qué es lo que nosotros estamos haciendo. Eso es muy simple. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque los que en teoría, ¿no? En teoría somos expertos, pues somos nosotros como abogados. Y es ahí en donde la mayoría de las circunstancias formula o te determina qué es lo que tú vas a hacer. Es por ello que se determina el ámbito de aplicación. Y ese ámbito de aplicación, pues yo les decía, son diferentes casos del derecho, ¿no? O esta interpretación, siempre se los he dicho, el derecho no es otra cosa más que la interpretación, puede ser en materia civil, puede ser en materia penal e incluso puede ser en materia laboral. Muchas de las características o muchas de las formulaciones que tienen estos ámbitos de aplicación, pues no les hemos tomado como que cierta validez, si lo quieres ver así, cierta validez, pero tampoco le hemos dado hasta cierto punto un formato específico. ¿A qué quiero llegar, chicos? Bueno, pues que la mayoría de nosotros como abogados simplemente, no sé, en el caso de materia civil, ¿no? Ah, es que son daños y perjuicios, sí, pero ¿quién me lo va a cuantificar o cómo me va a poder cuantificar esta parte de los daños, ¿no? Y entonces es ahí en donde nosotros como abogados pudiéramos generar esta interpretación lógica jurídica para poderlo entender. Incluso nos vamos a materia penal. La parte de la aplicación en materia penal nos trata de decir a nosotros si realmente nosotros pudiéramos entender o si realmente nosotros pudiéramos generar hasta cierto punto una relación lógica con las lesiones, ¿no? El ejemplo más claro que pudiéramos dar es, no sé, a alguien le pegaron, pero como no quiere interponer esta denuncia que dice, me caí de las escaleras. Bueno, entonces este ámbito de aplicación realmente me va a poder ayudar o realmente me va a poder determinar si estamos en condiciones o no estamos en condiciones de. Y prácticamente estas formulaciones que nosotros pudiéramos llegar a tener,
también son válidas con lo que nosotros podemos tener o son válidas con lo que nosotros pudiéramos hasta cierto punto generar. Y es por ello que la mayoría de las circunstancias me tratan de decir hasta dónde yo pudiera generar o hasta dónde yo pudiera determinar qué es lo que yo tengo como parte de, hasta dónde yo pudiera tener esta característica. Pero, ojo, yo no puedo, aquí viene el ámbito de aplicación específico, o sea, yo no puedo decirle al médico legista, haz tu chamba, o sea, no, simplemente, no sé, pudiéramos decir, ¿sabes qué? ¿Cuál sería tu interpretación médico-legal? Pero yo no puedo ponerme a exigir que este cuate realmente me pueda ayudar o que realmente me pueda determinar el caos formal que él tiene. ¿Y por qué lo digo así, chicos? Pues porque muchos abogados llegamos a gritar y llegamos a decir, es que si no estás haciendo tu chamba o si no, no, tranquilos. O sea, realmente los que son expertos son ellos. Nosotros únicamente tendríamos que conocer esta terminología como lo que veíamos hace 8 días para que realmente pueda funcionar, para que esto realmente pudiera determinarse como parte de. Y esta función o este determinante de la función también me va a poder ayudar a esclarecer qué es lo que yo tengo como parte de. Y estas funciones o estos ámbitos de aplicación me van a poder decir si yo tengo o puedo formular en un constante o en una constante sobre el propósito que yo tengo. Recuerden, no pierdan de vista este propósito, que prácticamente siempre se los he dicho, es la justicia. ¿Y por qué no podemos perder la justicia de vista? Bueno, pues porque prácticamente para eso nosotros tenemos esa responsabilidad profesional. ¿Por qué? Bueno, todos los procesos que tengan un resultado diferente al que sea la justicia, pues entonces no me corresponden a mí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y entonces, ahora sí, ¿cómo es que yo voy a poder determinar o cómo es que yo voy a poder entender toda mi formación? Hace 8 días yo les decía, es que estamos hablando prácticamente sobre lo que nosotros tenemos o sobre lo que yo pudiera representar. ¿A qué quiero llegar? Bueno, pues que estas representaciones dentro de o en materia legal únicamente me van a poder decir, sí, yo tengo o puedo conocer prácticamente estos términos médico-legales, ¿no? Que pues me sirven para poder entender un informe forense y que me van a ayudar a determinar la causa de la muerte o las lesiones o en otros aspectos relevantes, ¿no? Prácticamente en una investigación jurídica. Pero también tenías que entender que la mayoría de las situaciones van a estar versadas sobre lo poco o lo mucho que tú pudieras decirme sobre las mismas características. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de las formaciones o la mayoría de las características que nosotros tenemos como parte de, también me van a poder decir, sí, yo estoy dentro de, si yo voy a poder generar hasta cierto punto este recurso. ¿Por qué? Bueno, pues porque entonces ahora sí viene la parte del proceso judicial, ¿no? Que prácticamente la terminología es clara, sin ambigüedad, y entonces nos las va a compartir ¿quién? Pues un médico, ¿no? Y los abogados únicamente nos sirve para poder facilitar el proceso, asegurando ahora sí lo que yo les decía, prácticamente lo que nosotros conocemos como justicia. Y estas relaciones o estas estructuras sociales tienen que estar o van a poder estar dentro de las mismas características específicas con. ¿A qué quiero llegar, chicos? Bueno, pues que la mayoría de las situaciones tienden o forman una característica especial. Y esta característica especial a mí me va a decir si yo estoy en función de o estoy fuera de esa función. Muchas de estas características generan o determinan prácticamente cómo voy a poder llevar un proceso. ¿No? Un proceso generalizado, si tú lo quieres ver así, un proceso formulado, si lo quieres ver desde otro punto de vista, pero la mayoría de las circunstancias me van a poder decir qué es o hasta dónde yo voy a poder llegar con una relación lógico-jurídica. ¿Por medio de qué?
Bueno, por medio de lo que yo estoy interpretando, siempre se los he dicho, la parte del derecho no es otra cosa más que la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy interpretando con todo ello y hasta dónde me va a poder ayudar para poderlo formular? Eso es bien simple. Y muchos me van a decir, oye, Lick, pero es que no es tan simple como tú me lo estás planteando. Claro, es simple por el simple hecho de que la mayoría de nosotros pudiéramos entender o nosotros pudiéramos generar sobre un recurso extra. ¿Cuál va a ser ese recurso extra? Ya lo vimos, la parte de la evaluación forense. Y entonces, ahora sí, yo tendría que discutir cuál va a ser esa relación que voy a tener o que yo voy a poder determinar sobre este proceso judicial. No hay más. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos todas las pruebas presentadas en una evaluación forense y ya están comprendidas todas esas pruebas. Entonces, ahora sí, hasta dónde yo voy a poder llegar dentro de esta interpretación para poderle dar un resultado favorable. ¿Estamos de acuerdo? Toda esta parte de la medicina, ¿no? La medicina forense y la terminología han evolucionado, ¿no? Prácticamente reflejan todos los avances científicos que nosotros ya conocemos, las nuevas especialidades médicas y adaptadas a las necesidades legales contemporáneas. ¿Por qué, por qué entendemos o por qué pudiéramos formular este tipo de características? Bueno, eso es bien simple. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya tenemos una influencia global, una influencia en donde la mayoría de las características me va a poder decir si tengo o si no, o si no voy a poder determinar esta parte a nivel global. ¿Qué quiere decir? Prácticamente, pues todas las particularidades que se generan en un ámbito de formación legal, en un ámbito específico con la parte legal. Muchos tratamos de entender, y lo digo así, muchos abogados tratamos de entender cuál es el resultado que yo estoy buscando o que yo estoy deseando, pero no nos hemos puesto a pensar si realmente esta parte me pudiera ayudar a mí, ¿no? Nosotros como abogados únicamente pensamos en el resultado, pero no nos hemos dado cuenta que la mayoría de las circunstancias a nivel global también son parte de una tendencia. Por ejemplo, o el ejemplo más claro que yo les puedo dar, la parte de una negligencia médica, ¿no? Un ejemplo. Nosotros hablamos de una negligencia médica cuando podemos entender o cuando pudiéramos generar hasta cierto punto un recurso que nosotros conocemos, pero no necesariamente hasta dónde lo voy a poder llevar. Y ese es un punto de partida, chicos, ese punto de partida en donde la mayoría de nosotros trata también de entender o trata de generalizar. ¿Cuál es el punto de partida con esto? Eh, muchos tratamos de entender o muchos tratamos de asimilar qué es o cómo lo estoy buscando, pero muchos hemos perdido de vista también que la mayoría de las circunstancias ya no versan sobre lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué quiere decir? Que le estamos dando muchas vueltas. No sé, vamos a hablar de un ingeniero bioquímico, ¿no? Biomédico, perdón. El ingeniero biomédico, ¿qué es lo que hace? Trata de resolver los problemas que se generan a partir de una circunstancia legal en alguna máquina, ¿no? Un ejemplo. Pero no nos hemos puesto a pensar qué es lo que nosotros tendríamos que generar como parte de. Y esa función o ese tipo de funciones despliegan hasta cierto punto un recurso específico con. Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros tratamos de entender hasta cierto punto cuál es la relación específica con. Y este tipo de relaciones específicas nos dice a nosotros qué estándares tenemos que cumplir en la parte legal, qué estándares tendríamos que generar en la parte legal. No necesariamente tratamos de entender o no necesariamente tratamos de buscar ese resultado como parte de, pero sí estamos tratando de entender cómo se ha desarrollado esta parte. ¿Por qué lo digo así, chicos? Bueno, pues porque dentro de estos antecedentes históricos que estábamos o que empezábamos a ver la semana pasada, los hemos tratado también de entender a lo largo de nuestra carrera. Todas las materias
siempre les hablan de una parte de antecedentes históricos, no sé, del derecho civil, incluso la parte del derecho romano y toda esta parte, pero no nos hemos podido detener en el hecho del por qué. Esa es una pregunta, chicos, que muchos olvidamos en esta parte del antecedente, ¿no? O sea, por qué se dieron las cosas? ¿Por qué se generaron las cosas? Y hasta cierto punto, ¿hasta dónde lo voy a poder obtener? Este tipo de recursos o este tipo de preguntas, que son preguntas Osborne, que son qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, las tratamos de resolver a partir de un resultado. Pero ojo, las tendríamos que resolver antes de ese resultado, antes de lo que nosotros tratamos de entender como parte de. Ese tipo de resultados busca o nos trata de decir si realmente nosotros estamos eh, eh, de acuerdo con el resultado o con lo que está sucediendo como parte de. Ese tipo de circunstancias busca versar o nos versa sobre lo que nosotros también ya tenemos o sobre lo que nosotros ya tenemos. ¿A qué quiero llegar, chicos? Bueno, pues que cada uno de nosotros tiende a recuperar o a formalizar un resultado. Y esto se adapta a las necesidades que nosotros vamos teniendo, ¿no? El ejemplo más claro que nosotros pudiéramos tener es, no sé, el proceso de un divorcio. Bueno, pues ¿por qué tenemos el proceso de un divorcio? Eso es bien simple, pues porque la mayoría de las personas lo único que buscan es esta separación de manera legal, ¿no? Pero cubre estas necesidades, no lo sé. ¿Por qué? Porque no tengo el proceso de frente. Yo necesitaría analizar ese proceso de frente para poderlo entender o para poderlo llevar a cabo como parte de. Y estas resoluciones o estas estructuras lógico-jurídicas realmente me van a decir si estamos cubriendo o si estamos tratando de entender este tipo de necesidades que ya tardan o tratan de decirme de manera global hasta dónde yo voy a poder crear o obtener esa parte del resultado. Punto, no hay más. Y entonces, ahora sí, yo trato de entender si realmente todas estas prácticas a nivel global realmente me están funcionando, si realmente me están sirviendo para poder generar lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ¿cuáles son los conceptos clave que nosotros tendríamos que entender? Pues tres, ¿no? Negligencia médica, práctica adecuada y evaluación de culpa. Son tres características que nosotros tratamos de entender y que nosotros tratamos de formular como parte de, pero también nos han llevado o nos ha buscado de la mano para poder entender esta relación que nosotros pudiéramos llegar a tener como parte de. Esta relación jurídica que me dice si realmente yo voy a poder aportar qué es o hasta dónde yo lo voy a poder tener. No necesariamente buscamos la obtención o el respaldo de, pero sí podemos entender que estas tres son las que me van a ayudar a la obtención de un resultado. Vámonos por partes. Antes de la negligencia médica, la práctica adecuada prácticamente es la evaluación de la atención, ¿no? Médica basada en la evidencia científica, que son protocolos establecidos y la conducta profesional de quien a nosotros nos va realmente a dar un reporte. Este tipo de circunstancias o este tipo de reportes establecidos, formulados, hasta donde tú lo quieras ver, ¿no? También me van a poder decir si yo estoy teniendo esta relación lógica, esta relación establecida como parte de. No necesariamente, y hay que aclararlo, chicos, no necesariamente busco el entendimiento de, pero sí estoy buscando esta relación subliminal, si tú lo quieres ver así, como parte de. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Ah, bueno, pues yo únicamente estoy generando un recurso para poderlo entender o para poderlo determinar. Y esos puntos se determinan como puntos clave para yo poder entender esta parte de la práctica adecuada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque de ahí viene lo que nosotros conocemos como negligencia médica. Si nosotros nos basamos en la parte del libro, pues prácticamente es la falta del cumplimiento de los estándares de un ciudadano por parte de un profesional, ¿no?
un profesional de la salud que resulta en un daño al paciente. Ojo, esta negligencia médica que me va a ayudar a obtener una responsabilidad específica, también me va a poder ayudar a la obtención de un resultado propio. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de circunstancias únicamente van a estar versadas, ojo, sobre lo que yo logro tener, sobre lo que yo pudiera alcanzar a tener. Y entonces, ahora sí, ese resultado, pues a mí me tiene que llevar o me tiene que convencer para que realmente yo pueda obtener o yo pueda generalizar un protocolo estándar. Y ese tipo de protocolos estándar que la mayoría de los abogados versa o trata de decir, es que la negligencia médica no me da un resultado específico. No, obvio nunca te va a dar un resultado específico porque es parte de, pero sí te va a poder ayudar o sí te va a poder determinar a un resultado con. ¿A qué quiero llegar, chicos? Bueno, pues que este tipo de circunstancias o este tipo de resultados también me va a poder decir o también me va a poder ayudar a entender qué es lo que yo pudiera tener, a obtener cuál va a ser el significado de lo que yo quiero obtener. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos da paso, chicos, a la evaluación de culpa, que es el proceso de determinación de responsabilidad legal para la omisión o mala calidad en el tratamiento médico. Muchos abogados, y me incluyo, muchos abogados de repente dejamos de lado esta circunstancia y la dejamos de lado porque, no porque uno quiera, sino las dejamos de lado porque la mayoría de las circunstancias empiezan a entenderse de una manera distinta o te empiezan a llevar por un camino distinto. Es por eso que la evaluación de culpa es muy importante en esta responsabilidad que nosotros estamos buscando. ¿A partir de qué? A partir de la calidad en un tratamiento médico. Muchos dicen, es que se murió y le dio un infarto, sí, pero necesitamos entender hasta dónde tenía ese tratamiento médico. Y hay médicos que a mí me lo han dicho, sí, Lick, pero es que aquí el problema que tengo yo es que de repente me dicen o llegan con el pie todo negro porque son diabéticos y es que así amaneció. Por lógica, no amaneció así, Lick, pero también hemos tratado de entender hasta cierto punto cuáles son las variantes con las cuales nosotros pudiéramos jugar o pudiéramos entender para poder aplicar esta parte médico-legal. No tratamos, ojo, no trato de generar una responsabilidad por ello, pero sí trato de que tú entiendas que la mayoría de las circunstancias pudieron haber sido prevenidas como parte de. Y esta parte o esta formulación me va a poder decir a mí si realmente yo puedo obtener ese resultado que yo estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque esto me da un consentimiento informado, que es la explicación clara, la autonomía del paciente y la documentación del consentimiento. Que esta documentación del consentimiento no es otra cosa más que prácticamente la formalización expresa y aceptación de proteger tanto al paciente como al proveedor de servicios. Este tipo de resultados, chicos, busca prácticamente la obtención de algo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la autonomía del paciente, que lo único que busca prácticamente es el derecho de los pacientes a tomar decisiones sobre su cuidado médico, que es lo que yo les decía con anterioridad, ¿no? Y a recibir toda la información relevante que realmente a él o a esta persona le pueda llegar a servir. No necesariamente tendríamos que tener, como se los dije, esta parte de la explicación clara. ¿Por qué? Porque es parte de un procedimiento. Y si tú no lo entiendes, si tú no lo entiendes y a todo me estás diciendo que sí, entonces prácticamente ese consentimiento es un determinante A, ¿no? Y esos determinantes por medio de los cuales nosotros buscamos revertir o nosotros buscamos tratar de entender hasta cierto punto cómo me van a llevar y hasta dónde me van a llevar. Es por ello que la mayoría de los resultados que se dan en esta parte médico-legal tienen que estar basados o tienen que estar versados en lo que yo estoy tratando de generalizar. Confidencialidad y privacidad, que es algo que a nosotros siempre nos ha, pues no nos ha costado, pero en materia legal
cuesta la obtención de. ¿Por qué? Porque tenemos la protección de los datos, ¿no? Que garantiza la información del paciente que tiene que ser tratada únicamente pues para fines médicos. Ya no vamos a hablar de confidencialidad porque esta confidencialidad muchas veces se rompe como parte de un protocolo médico. Tenemos un acceso limitado, que es prácticamente el restringir el acceso a registros médicos solo para profesionales autorizados y para salvaguardar la privacidad de nuestro paciente. Ojo, ¿tenemos un cumplimiento normativo? Claro que sí. Siempre, en todo momento tenemos este cumplimiento, porque se tiene que adherir a las leyes, ¿no? Nuestras leyes como mexicanos y a las regulaciones específicas que nosotros tenemos como parte de esta información médica. No necesariamente, ojo, y hay que decirlo con todas sus palabras, no necesariamente buscamos la obtención de un resultado específico, pero sí estamos buscando la obtención de un resultado legal. Y eso es muy importante y eso nos da paso a cómo nosotros pudiéramos entenderlo legalmente, ¿no? Que prácticamente es una definición detallada de nuestra negligencia o de la negligencia médica, que fue la falta de un cuidado razonable por parte de los profesionales. Los ejemplos más comunes que nosotros pudiéramos tener son los errores quirúrgicos, diagnósticos incorrectos y administración inapropiada de medicamentos, ¿no? Que son típicos en alegaciones de negligencia. Tenemos los procedimientos legales, claro, que son prácticamente los procesos legales que incluyen la recopilación de pruebas, y esto es muy importante, determinar una prueba y tenerla como base con una parte pericial y los testimonios de todos los expertos para la valoración de los daños que pudieran establecer la responsabilidad de un profesional. Estos casos de negligencia médica, chicos, se dan o versan sobre lo que nosotros pudiéramos obtener como parte de un resultado, como parte de algo que yo estoy buscando. No necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente entendemos este resultado. ¿Y por qué digo que no necesariamente buscamos este resultado como parte de una obtención? Pues porque la mayoría de las circunstancias tienden a buscar una relación social. ¿Qué quiere decir? Pues que la mayoría de las circunstancias tienen que estar determinadas como parte de, y prácticamente esta resolución tiende a nosotros a decirnos qué es lo que nosotros pudiéramos tener en una forma valorativa. Si ustedes se dan cuenta, chicos, pues prácticamente nosotros pudiéramos formular un marco regulatorio, que son todas las normas vigentes, una certificación obligatoria y un control de calidad, pero no necesariamente tendríamos hasta cierto punto una urbanización legal como parte de. Estos marcos regulatorios únicamente me sirven. ¿Para qué? Para que no podamos salirnos de esta línea legal en un control de calidad, chicos. Pues todo el mundo me va a decir y todo el mundo me empieza a reclamar hasta cierto punto. Me dicen, oye, Eric, es que, ¿cómo no voy a sobrepasar ese control de calidad si yo estoy viendo a mi paciente? Claro, pero tú como doctor o como médico, tú tienes esta responsabilidad hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no puedes, tú mandas un tratamiento, pero si el paciente no lo sigue, ¿cómo haces cumplir un estándar de? ¿Estamos de acuerdo? Y esto, chicos, nos basa o determina una práctica médica y una atención al paciente que tiene que estar o que está regulada, pero que no necesariamente trata de entender hasta cierto punto cuáles son las formales o las normativas formales para poder entender ciertas resoluciones de casos. ¿Estamos de acuerdo? Ya por último, chicos, ya para poder terminar, nosotros tenemos hasta cierto punto ciertas resoluciones específicas pero este tipo de resoluciones no necesariamente tratan de darnos a entender a nosotros cuál va a ser el resultado de una praxis o cuál va a ser el resultado que yo estoy tratando de entender como parte de una praxis. Tenemos tres puntos importantes: el consentimiento informal, que ya lo vimos, la confidencialidad, que prácticamente es muy fundamental para que nosotros podamos entender esta parte
de los datos personales como parte de una discreción y tenemos los conflictos de interés, que quiere decir hasta dónde nosotros pudiéramos ser parciales en la parte médico-legal. ¿No? El ejemplo más claro que yo les puedo dar es hasta cierto punto qué es lo que yo tengo, cómo puedo obtener una resolución de alguien que yo conozco. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que el conflicto de intereses siempre va a estar presente como parte de esta resolución judicial, como parte de esta andrómeda judicial que a nosotros nos trata de decir si realmente pudiéramos entender o si realmente pudiéramos aclarar hasta cierto punto características específicas con. No necesariamente, y hay que decirlo así, no necesariamente buscamos esta resolución, pero siempre hemos tratado de entender hasta cierto punto cuál va a ser o qué es lo que a mí me puede ayudar a determinar ciertas características con, ¿vale? Ya para cerrar el tema, chicos, que venimos arrastrando desde la semana pasada, prácticamente la terminología médico-legal nos sirve para poder obtener un resultado. ¿Cuál va a ser ese resultado? Muchas veces pues no es el esperado, pero sí hemos tratado de entender hasta cierto punto cómo es que yo voy a poder obtener esta resolución específica con lo que yo tengo, con lo que yo pudiera determinar. Y estos puntos o estas resoluciones que nosotros pudiéramos entender muchas veces buscan la obtención de algo. ¿Cuál va a ser ese algo o qué es ese algo? Bueno, todo aquello que yo tengo para poder dar una formulación específica con lo que yo alcanzo a obtener. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues ya, sin más, me despido, chicos. Nosotros nos vemos en la próxima semana y ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño o reclamo, con toda confianza, pues me pueden marcar, me mandan un mensaje o nos vemos en plataforma. Nos vemos la próxima semana.